Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 26, 4 a 10. Pablo debía saber que matar a los cristianos era contrario a las leyes romanas, pero los judíos lo hicieron de todos modos, con su aprobación. Desde mi juventud, cuando viví entre mi pueblo en Jerusalén, todos los judíos conocen mi manera de vivir. Quienes me conocieron desde el principio, si quisieran testificar, verán que, según la secta más estricta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora comparezco ante ustedes y soy juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, la cual esperan nuestras 12 tribus que sirven a Dios día y noche. Por esta esperanza, rey Agripa, los judíos me acusan. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo pensé que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. A muchos santos los encerré en la cárcel con la autoridad de los sumos sacerdotes, y cuando los mataban, yo los denunciaba. De nuevo vamos a leer el versículo 4 que dice, mi modo de vida desde mi juventud, que al principio fue entre mi propia nación en Jerusalén, es conocido por todos los judíos. Pablo nos ofrece una visión de su crianza. Aunque nació en Tarso y era ciudadano romano, su familia debió trasladarse a Jerusalén para que el joven recibiera una buena instrucción. Así, durante su juventud, Pablo tuvo una excelente educación, pues se formó en Jerusalén entre los más grandes eruditos y líderes religiosos judíos, aunque no se especifica su edad. Pablo solo menciona que estuvo allí de joven. Por lo tanto, el plan de sus padres debió ser que Pablo se educara en Jerusalén desde su juventud. Esto nos indica que Pablo debió tener unos padres ejemplares que deseaban que tuviera una sólida formación religiosa entre los más grandes líderes religiosos. Sin embargo, las escrituras no mencionan nada sobre sus padres, ya que el propio Pablo no habla de ellos, lo cual resulta un tanto decepcionante, pues quienes estudian las escrituras querrían saberlo. Sin embargo, ni siquiera Dios, dado que fue él quien inspiró a Pablo a escribir sus cartas e incluso Lucas a escribirlas, menciona nada sobre los padres de Pablo. Quién sabe, tal vez también fallecieron, pues no sabemos nada al respecto durante su juventud. Sin embargo, parece que los judíos lo sabían, pues Pablo afirma en su testimonio que su forma de vida desde joven era conocida por todos los judíos. Por lo tanto, su vida, a diferencia de la crianza de Jesús, se distingue por el hecho de que Pablo debió haber recibido toda su educación en Jerusalén, mientras que Jesús la recibió en su ciudad natal, Nazaret, y no en Jerusalén.
No obstante, cuando Jesús fue a Jerusalén, incluso él asombró a los doctores de la ley con su conocimiento. Sin embargo, si se compara la crianza de Jesús con la de Pedro y Juan, se observa que estos no habían recibido una educación formal según los gobernantes, ancianos y escribas. Hechos 4:13 declara lo siguiente: al ver la valentía de Pedro y de Juan, y al darse cuenta de que eran hombres sin instrucción ni conocimientos, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Tanto Pedro como Juan eran hombres sin instrucción ni conocimientos, según los ancianos y escribas. Eso realmente significaba probablemente que no habían tenido una educación rabínica en Jerusalén, pero sí sabían leer y escribir, es decir, eran alfabetizados, pues Pedro incluso había citado a Joel y a otro cuando predicaba sobre ellos. Y en aquella época los judíos tenían un índice de alfabetización superior al de otros países gracias a sus sinagogas. Sin embargo, habían estado con Jesús, por lo que su educación con él era de hecho mejor que la que habían recibido en Jerusalén bajo la tutela de los doctores de la ley de Moisés, pues Jesús fue quien le dio la ley de Moisés. Aún así, Jesús no recibió esa educación rabínica, pero según algunos que se dirigieron a él, era rabino. Quizá fuera posible obtener el título de rabino a través de las sinagogas, pero Jesús lo obtuvo a través de sus discípulos y otros que respetaban a sus enseñanzas. Versículo 5 nos dice: los que me conocieron desde el principio, si quisieran dar testimonio, saben que, según la secta más estricta de nuestra religión, yo vivía como fariseo. Pablo no era considerado rabino, pero vivía como un fariseo. De hecho, mencionó que no se trataba de un fariseo liberal. Al contrario, estaba alineado con los más estrictos, lo que significa que ese tipo de fariseo era extremadamente conservador. Ese, esa puede haber sido la razón por la que persiguió a los cristianos con tanta vehemencia, porque era extremista en su religión. Y a veces ese extremismo, si está mal enfocado, puede causar un daño grave a los demás. Por lo tanto, los judíos sabían que él se había relacionado con ese tipo de fariseos para aprender sobre ellos. Y eso también significaba probablemente que sus padres seguían esa misma línea, o al menos que se tomaban su religión muy en serio. Así pues, querían que su hijo se involucrara en la secta más estricta, pues sonaba más religiosa y menos propensa a meterse en problemas, pero que así se mantendrían en el buen camino. Al menos esa era la impresión.
Por lo tanto, probablemente sus propios padres y los líderes religiosos de Jerusalén no guiaran para que se mantuviera estricto, es decir, conservador. Y en efecto mantuvo ese camino hasta que se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Sin embargo, no dejó de creer en Dios, pero sí encontró a Jesús. Y eso fue el momento más importante de su vida. Versículo 6 nos dice, y ahora esto es, y soy juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Aquí Pablo proyecta la idea de que en realidad se había dado cuenta de que Jesús era la promesa que habían estado esperando, el Mesías encarnado. Sin embargo, la secta de los fariseos a la que pertenecía probablemente lo rechazó de plano, considerándolo no el Mesías. Su Mesías habría cumplido con otras expectativas que ellos buscaban, y Jesús no las cumplió. Seguramente tenían esperanzas estrictas respecto a la búsqueda del verdadero Mesías, pero Jesús no cumplió con las que ellos esperaban, a pesar de que muchos milagros apuntaban a él. Así, Pablo mencionó que estaba siendo juzgado por aferrarse a esa promesa de Mesías, pero su argumento es que el Mesías, Jesús, se le apareció cuando iba a realizar negocios según las normas de esa secta de fariseos tan estricta, cuyo objetivo era detener a los cristianos. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia de él y por eso está siendo juzgado como uno de aquellos a quienes también iba a encarcelar. Sin embargo, no estaba siendo juzgado ante los fariseos ni ante los líderes religiosos de Israel, ya que Pablo tenía la singularidad de poseer la ciudadanía romana, por lo que pudo ser juzgado ante los romanos, quienes serían más indulgentes con él, al menos por el momento. Versículo 7 dice, nuestras 12 tribus que sirven a Dios día y noche esperan venir a esa promesa. Por esa esperanza, rey Agripa, los judíos me acusan. Había mencionado que las 12 tribus deseaban llegar a recibir a su Mesías, pero se apartaban de él, pues ya había venido y lo habían rechazado sin más. Sin embargo, Pablo esperaba y creía que los judíos llegarían a esa verdad algún día. Pablo había mencionado que probablemente era acusado por los mismos judíos y la misma secta de fariseos a la que pertenecía. Así, Pablo se encontró acusado y detenido por aquello en lo que los judíos creían, pero por lo que no aceptaron a Jesús, el verdadero Mesías, a quien debían haber aceptado y en quien debían haber creído. Versículo 8 dice, ¿por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Por supuesto, existían dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, y esta era una de las discrepancias entre ellos. La resurrección
de los muertos, los saduceos, lamentable, lame- lamentablemente, ni siquiera creían en ella, lo cual resulta bastante extraño, pero los fariseos sí confesaban que las personas resucitarían de entre los muertos. Por lo tanto, Pablo afirma que el rey Agripa no debería haber dudado de la resurrección de los muertos. Según Pablo, eso es lo que sucederá, pero Jesús resucitó primero. Y aunque Pablo no lo mencione como argumento, sucedió en Jerusalén. Cuando Jesús murió en la cruz, algunos de los que habían muerto y habían sido sepultados resucitaron y salieron a la ciudad para manifestarse. Mateo capítulo 27, 50 a 54 dice, Jesús clamando otra vez a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él vigilando a Jesús, vieron el terremoto y lo que había sucedido. Se llenaron de temor y dijeron, verdaderamente esto era el Hijo de Dios. El caso de que de estos santos que resucitaron, ninguno de ellos, por supuesto, era de los muertos impíos, sino que eran santos. Ellos también habían entrado en la ciudad santa, es decir, Jerusalén, y se habían aparecido a muchos. Aleluya. Esto debió ser algo impactante para quienes los presenciaron. Muchos de los que vieron a los santos resucitados debieron quedar atónitos. Sin embargo, esto nos lleva a muchas más preguntas como ¿siguieron viviendo durante algún tiempo y luego murieron? ¿Ascendieron al cielo cuando Jesús ascendió? Nada en las escrituras indica que sucedió con esos santos resucitados y que yo sepa, tampoco hay nada escrito al respecto en los relatos históricos. Sin embargo, si alguien lo hubiera escrito, habría sido fascinante. El resto de esa historia permanece oculto, pero pero algún día la conoceremos. Aleluya. Por lo tanto, Jerusalén tuvo muchos más testigos, no solo cristianos, sino también justos y santos que habrían muerto y resucitado, quienes al llegar a la ciudad santa, Jerusalén, se aparecieron a muchos y dieron testimonio. Puede que los apóstoles ni siquiera vieran a uno de ellos, pero aquellos justos que resucitaron quizá
fueron por otros que aún no estaban del todo convencidos. Quizá fueron por aquellos que podían ser convencidos. En versículo 9 dice, en verdad pensé que debía hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. Aquí Pablo explica qué tipo de persona era antes de convertirse al cristianismo y conocer al Señor Jesús, al cual que muchos de nosotros antes de conocer a Jesús hacíamos cosas que no debíamos. Sin embargo, algunos de los testimonios más impactantes provienen de personas que realmente habían ofendido a Jesús, pero se volvieron a él en vida y Jesús en su justicia y fidelidad los perdonó. Esa es la grandeza de Jesús, la misericordia que nos ha brindado. No obstante, el mismo Pablo había declarado, debido a su mentalidad contraria a Jesús, que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, pues pensaba que Jesús era un impostor y no el verdadero Mesías. Sin embargo, en la vista de Jesús a Pablo en el camino a Damasco, también se manifestó la misericordia de Jesucristo. ¿Quién sabe cuántos cristianos habrían estado orando por él debido a la persecución que sufría en Jerusalén y Damasco? Seguramente también oraban fervientemente al respecto. Jesús respondió a las oraciones de los santos con un cambio impactante, un cambio realizado mediante una visita personal de Jesucristo a Pablo. Eso marcó la diferencia. Si alguien viera a Jesús, su vida cambiaría por completo, pues Él es el más poderoso del universo y capaz de transformar la mente de una persona con su misericordia, amor, bondad, etcétera. Versículo 10 dice, esto mismo hice en Jerusalén con la autoridad de los sumos sacerdotes. Encerré en la cárcel a muchos santos y cuando los condenaban a muerte, yo los condenaba. Aquí Pablo explica lo que hizo con los cristianos de Jerusalén. Menciona que no se trataba solo de unos pocos santos, sino de muchos a quienes habían encarcelado. Pero Pablo no se detuvo allí, no lo menciona directamente, pero sí indirectamente. Más adelante afirma cuando los condenaban a muerte. Lo significa que aquellos a quienes había encarcelado también habían sido sentenciados a muerte. En otras palabras, aunque los judíos no tenían autoridad para dar muerte a nadie, solo los romanos la tenían. Aún así, abusaron de su autoridad para dar muerte a esos cristianos, posiblemente porque los romanos no lo harían o les llevaría demasiado tiempo no condenarían a muerte a tantos por esos crímenes triviales de ser cristianos, de creer de manera diferente al pensamiento judío tradicional. Por lo tanto, parece que Pablo sabía que los judíos estaban dando muerte a cristianos a pesar de que Roma les había dado leyes que les impedían matar a nadie.
ni siquiera a su propio pueblo. Además, se afirma que Pablo dijo haber alzado la voz contra ellos, lo que significa que los acusó sin considerar las consecuencias, sino que creía estar haciendo lo correcto al denunciarlos. Pablo incluso había recibido autoridad de los sumos sacerdotes, la cual al parecer le permitía, le permitía entrar en las casas de la gente y buscar a cualquier cristiano para para luego llevarlo, si lo era, a la cárcel de Jerusalén y juzgarlo por su fe, ya que ser cristiano era ilegal en Jerusalén. Así pues, hubo muchos mártires al comienzo del cristianismo y todo comenzó en Jerusalén. Cabe preguntarse si algunos de los mártires fueron los que resucitaron de entre los muertos tras la muerte de Jesús, pues parecería que serían cristianos o llegarían a serlo, incluso teniendo la oportunidad de convertirse en cristianos, viviendo antes de la era de la iglesia y muriendo. Pero volviendo a la vida después de que la era de la iglesia hubiera comenzado y luego siendo bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, y luego siendo martirizados por ello. Eso no es descabellado, ya que habían resucitado de entre los muertos. El problema es que una cosa es encarcelar a los cristianos y otra muy distinta, ejecutarlos. Dado que Pablo mencionó que muchos fueron encarcelados, se deduce que muchos fueron ejecutados por ser cristianos en Jerusalén. Pablo, aun siendo o sabiendo que era contrario a la ley romana, los hizo encarcelar y así recibieron la sentencia de muerte, probablemente tan pronto como fue posible. Sin embargo, la verdad es que los judíos obraron mal al condenar a muerte a esas personas, pero justificaron su maldad argumentando que ser cristiano era contrario a las leyes de Dios y que para ellos equivalía a servir a otro Dios, en lugar del verdadero Dios. Por lo tanto, creían que Dios los obligaba a asesinarlos. No obstante, en toda la historia de Israel probablemente no hubo tantas personas condenadas a muerte por sus creencias específicas, menos que otros dioses, que en su opinión eran contrarias a la ley de Moisés. Sin embargo, cuando asesinaban a esas personas, eran los primeros cristianos que, sin duda, fueron al cielo y que definitivamente le daría a Jesús a una corona de Jerusalén, porque creían que eran cristianos que vivían en Jerusalén. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.